Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya les había platicado en la clase anterior de que se recuerden las personas que no se han desasignado de una cuenta en Classroom pasar a desasignarse porque el día de hoy pues ya nos confirmaron las fechas de exámenes parciales y la de sociología está para el 28 de agosto. Entonces ya les expliqué que viene en el examen y únicamente necesito que tengan una cuenta activa en Classroom, no dos ni más, ¿verdad? Entonces ya algunas personas me escribieron el día miércoles que se habían desasignado. Los que hacen falta no me tienen que avisar, sino simplemente pasen a desasignar un correo, ¿verdad? Vamos a empezar a compartir la presentación. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca del funcionalismo. Recordemos que en la clase anterior hablamos de algunas teorías, como fue el materialismo histórico y el estructuralismo. El día de hoy vamos a hablar acerca del funcionalismo. Y el funcionalismo es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad, ya sean las instituciones, los roles, normas, etcétera, cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma sociedad, ¿verdad? La teoría fue planteada por el francés Émile Durkheim en 1895. Ya habíamos hablado que este personaje fue un precursor acerca de la sociología, ¿verdad? Un fundador de la sociología. Como parte de su publicación, Las reglas del método sociológico, que intentaba explicar las necesidades de las diferentes estructuras sociales y sus funciones. El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, que trabajan en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. Se distinguen tres elementos o subsistemas en toda estructura social. El cultural, que corresponde al conjunto de normas, valores, lenguaje y símbolos compartidos. El social, que corresponde a la manera en que se relacionan las personas y a la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. El de personalidad, que corresponde a las motivaciones y características de la población en función a sus aspiraciones, metas y logros. La corriente del funcionalismo persigue dos objetivos fundamentales que están plasmados en el libro de Durkheim, Las reglas del método sociológico, considerando parte de la ciencia social positivista. El sociólogo propone dos tesis centrales para llevar a cabo el método funcionalista. La primera tesis era considerar un objeto de estudio específico. La sociología sostiene un único objeto de análisis en base a los hechos sociales, a diferencia de la filosofía o la psicología que analizan múltiples variables. Aplicar un método científico es la segunda tesis, ¿verdad? La sociología persigue el pensamiento objetivo en base a la investigación empírica y pruebas de razonamiento, a fin de evitar prejuicios o puntos de vista subjetivos. El funcionalismo supone que los elementos de un sistema social buscan el orden y la constancia, es decir, una interrelación entre las distintas instituciones, entes, organizaciones y personas. El entorno es un factor que está fuera del sistema social, pero que puede influirlo, como la naturaleza y los mercados económicos mundiales, y obligarlo a cambiar o adaptarse.
Si un solo elemento de la sociedad es alterado, repercute en el funcionamiento de todo el aparato. Bien, entonces, en conclusión, acá lo que podemos aprender es en qué consiste el funcionalismo. Dentro de las preguntas que pueden venir en su examen es que ustedes me den una definición de funcionalismo, ¿verdad? Que me digan cuáles son los subsistemas en toda estructura social dentro del funcionalismo. También cuáles son las dos tesis, ¿verdad? Del funcionalismo. Y recordemos, o para comprender, ¿verdad?, este tipo de sistema, y lo clave acá es que entendamos que pues esta teoría nos indica que todos los aspectos, ya sean las instituciones que están dentro de la sociedad, cada uno de los distintos roles que cumple cada miembro de la sociedad, todas las normas, etcétera, van a cumplir un propósito y que van a ser indispensables para que la propia sociedad subsista, ¿verdad? Y no se vaya a extinguir. Entonces, todos estos elementos que pertenecen a este mismo sistema social tienen una interrelación entre sí. Y el entorno que existe fuera de ese círculo de donde se encuentran pues todas aquellas instituciones, miembros, etcétera, van a influir, pero no son parte de la sociedad, ¿verdad? Es lo que nos quieren decir dentro de esta teoría, ¿verdad? Bien, luego de esta teoría vamos a hablar, aquí ya culminamos las cuestiones de teoría y ahorita vamos a empezar ya otro tema. Y el tema es la estratificación y las clases sociales. La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales, reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Se tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos como ser la ocupación e ingreso, riqueza y estatus, poder social, económico o político. Solo permítanme un segundo. Bien, se tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos como ser la ocupación e ingreso, riqueza y estatus, poder social, económico o político. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes materiales o simbólicos, económicos o culturales. Muchos de nosotros pues decimos, yo me considero de clase media, o conocemos lo que es pues la clase alta, la clase media o la clase pobre, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la estratificación y las clases sociales, que existe un criterio, ¿verdad?, que fue inventado en medir la riqueza de las personas, el poder social, económico, político y referente al grupo que pertenezca a cada persona o cada familia, pues se va a considerar de a qué clase pertenece. Un estrato social está constituido por un conjunto de personas relacionadas que están ubicadas en un sitio o lugar similar dentro de la jerarquía o escala social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Se caracterizan por disponer de cantidades relativas y tipos específicos de poder, de prestigio o de privilegios si los poseen. Si bien el punto central de la estratificación se refiere a la distribución de bienes y atributos, la estratificación social también se puede considerar sobre la base de la etnicidad, género y edad. Recordemos que
En Guatemala, ¿verdad? No sé si ubican ustedes a las familias que hablan, que están dentro de la élite social de Guatemala, que son pues todos los que son pues los Castillo, los Gutiérrez, y que pues existe pues ese mito, ¿verdad? O realidad, lo dejo a su criterio y a consideración de cada uno, los dueños de Guatemala, ¿verdad? Hemos escuchado que pues en la clase alta hay muy pocos, en la clase media estamos todas las personas que contamos con un trabajo, ¿verdad? Y la clase pobre pues son todas aquellas personas que de verdad tienen escasez de recursos. Bien, las clases sociales en Guatemala, lo que yo les venía platicando. Y acá yo encontré un artículo bien bonito. La fuente es la Plaza Pública, que es como decirles, un periódico, ¿verdad? Donde se hacen publicaciones de algunos analistas. Entonces encontré acá y se los voy a leer que la estructura social guatemalteca La estructura social guatemalteca se rige sobre una amplia base integrada por la clase trabajadora o clase baja, como algunos la identifican, en su mayoría pobre. En la cúspide se ubica una reducida élite social y económica que posee y administra la mayoría de recursos económicos. Entre ambos extremos se ubica una emergente clase media caracterizada por su dotación de capital humano. Para aproximarse a construir la estructura social guatemalteca existen dos enfoques metodológicos desde la sociología: estratificar conforme a algunos criterios socioeconómicos y consultar a cada quien sobre su posición social. Es decir, ¿verdad? Que acá se conocen estos dos enfoques metodológicos desde el punto de vista de la sociología, que puede ser estratificar conforme a algunos criterios basados de forma económica, o que cada quien pues diga: yo me considero de la clase media, yo me considero de la clase alta, o yo me considero de la clase pobre, ¿verdad? Y pues este último es debatido en algunos círculos académicos, pero que es utilizado en la práctica. Este último de que se consulta a cada persona en qué clase social se identifica, ¿verdad? Entonces únicamente les voy a explicar en qué consiste el primer enfoque, porque pues el otro todos entendemos que pues está en que cada quien se considera donde se quiera ubicar, ¿verdad? Con base en el primer enfoque y los primeros datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en el año 2011, se puede elaborar un bosquejo de la estratificación social guatemalteca. Para el efecto se utilizan las variables ingreso y ocupación laboral. Ambos son relevantes en la determinación del modo y en las oportunidades de vida de cada persona. En cuanto a la ocupación, se divide a la población en propietaria y asalariada o no propietaria, y la segunda a su vez se clasifica según el tipo de trabajo y las capacidades cognitivas que ésta requiera, ya sea un trabajador manual y no manual, calificado y no calificado. Utilizando una muestra de 5.329 personas adultas, se estima que el 9% de la población pertenece a la clase alta, propietarios y trabajadores directivos, el 30% a la clase media, consistente en profesionales y técnicos, y el 61% a la clase trabajadora o clase baja, integrada por agricultores, trabajadores de construcción, vendedores ambulantes o informales, que es la palabra correcta, ¿verdad? Y trabajadores de servicios, entre otros. La clase alta tenía en 2011 ingresos mayores a 12,000 al mes. La clase media percibía ingresos entre 2,000 y menos de 12,000 mensuales, y la clase trabajadora o baja devengaba menos de 2,000 al mes. Bien, en cuanto a este tema, aquí culminaríamos ya el tema de la sociedad, ¿verdad? Pero quiero que alguien me dé su opinión acerca de las clases sociales. ¿Qué opinan ustedes de las clases sociales? ¿En qué clase se considera que se ubican? ¿Cómo lo ven ustedes?
la forma en que pues, estamos interactuando y espero yo de que estemos cumpliendo con el cometido y simplemente con el objetivo. A ver, por ahí o señalo yo a alguien. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, cuéntenos cuál es su opinión. Pues yo creo que, pues a criterio mío, por lo que usted identificó, o sea, identifica, mejor dicho, por lo del tema, pues yo me consideraría en la clase media, pues, en lo personal diría yo por ya el título y el querer superarnos también, ¿verdad? Y aparte el trabajo que vengo, pues que va entre el rango el que instruye ahí, más que todo lo que usted decía del artículo, ¿verdad? Ya es aparte que realmente como mi familia pues cuenta con aparte ingresos adicionales, no solo por parte de mi padre, sino que por decirle son ingresos por alquileres, por lugares ajenos de mi familia, ¿verdad? Sería eso. ¿Y qué opina usted de las clases sociales? Pues realmente creo de que es un tipo de racismo que se hace hoy en día, la verdad, porque el simple hecho de que una persona tal vez no cuente con los recursos necesarios ya se le tacha, ya se le ve, mejor dicho, como una persona, no sé, yo he visto mucho eso de que se le demigra o pues se le hace de menos y nunca se le toma en cuenta cuando hay personas no sé, por el tipo de clase donde viven, pues tienen demasiadas ideas a diferencia de otros que pues no la tienen, cuentan con un buen, por decirle, un estatus económico, ¿verdad? Esa es mi opinión realmente. Pero sí yo siento que como que es clases sociales, la verdad a mí me suena más a racismo, sinceramente, ¿verdad? Muy bien, gracias, Humberto. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Otra persona? ¿Una mujer? Licenciada, Sí, cuéntenos. le habla Angelina. Ya la escuchamos. Considero que igual como el compañero, la mayoría de las personas en Guatemala somos de un estrato social o de una calidad social de vida media, porque pues no contamos con la mayoría de servicios que debiésemos de contar. Y en igualdad, hablando con lo del IX, muchas personas en Guatemala podemos acceder al seguro social, pero no es igual para todos. Hay mucha burocracia, siempre está eso de déjenlo pasar a él primero porque él conoce al doctor, o déjenlo pasar a él primero porque conoce a la enfermera o al jefe de planta que está en el hospital. Y eso se ve muchísimo con lo de las clases sociales. También se me hace como lo que el compañero estaba diciendo, que podía también llevar al racismo y a la discriminación, ¿verdad? Porque a veces uno está en algún centro comercial y yo me he dado cuenta que no atienden de la misma forma a una persona que tiene un traje de su departamento. No la tratan igual que a una muchacha que pues tiene ropa como que parece ser cara, porque a veces ni siquiera es que sea cara, sino que parece ser cara y parece ser de un estatus social mejor. Muy bien, gracias. Bien, acá yo les dejé un artículo muy bonito para que ustedes lo lean, se los voy a subir a Claro. Es un artículo acerca de la estratificación y movilidad social en Guatemala. Resumen de artículo publicado en la revista CEPAL número 107 en agosto del 2012 por el autor Guillermo Díaz. Es también un análisis que se realiza respecto y parecido al de la plaza pública, ¿verdad? Para que ustedes
lo lean y analicen un poco más acerca de las clases sociales en Guatemala, ¿verdad? Desde el punto de vista sociológico tendríamos que analizar muchas cosas acerca de las clases sociales, ¿verdad? Porque también como nos indican acá los compañeritos, se puede llegar a caer en un tipo de discriminación, ¿verdad? Aunque hablando de discriminación tenemos que tomar en cuenta que también puede ser por otro tipo de situaciones, puede ser también por el género, por la raza, por la edad. También puede ser porque no pertenezcamos a alguna clase social, nos pueden discriminar también, eso también es cierto, e incluso les quería contar que en los últimos años había existido una baja en cuanto a contratar personal graduado de la Universidad de San Carlos, cuando mucho antes preferían contratar en el ámbito laboral a las personas graduadas de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Se preferían o tenían alguna preferencia para las personas que se graduaban de la universidad, porque tenía un buen prestigio, ¿verdad? En cuanto a que puchis, el que de verdad se gradúa de la San Carlos es porque sabe. Sin embargo, por las cuestiones de corrupción que han existido dentro de todas las carreras de la universidad, pues ha decaído mucho, que incluso yo no sé si alguien de ustedes había escuchado esa situación, pero se analizaba en que en las empresas privadas, ¿verdad? Al tener uno un currículum graduado por la Universidad de San Carlos, obviamente no entrando por cuello, como se le llama, ¿verdad? Porque así pues no importa de qué universidad haya sido graduado, o si tiene cuello va a entrar. Sin embargo, en algunas de las empresas privadas ya se había como restringido contratar a personas graduadas de la Universidad de San Carlos. Entonces existió ese tipo de discriminación en la universidad. Y pues ahí ya se entra en lo que es la discriminación, ya no es tanto por la clase social, porque dentro de nuestra universidad recordemos que hay personas que pertenecen también incluso a la élite, ¿verdad? De las personas de la clase alta, ¿verdad? Porque yo considero que hay una élite alta, ¿sí? ¿Le habla Diego? Sí, Diego, cuéntenos. Una vez oí una charla. ¿Sí? Y que el capitalismo siempre nos metía a una lucha de clases. Así es. Nos hacía creer o caer en un intermedio que no existe, solo existe la clase baja y la clase alta. Uh-huh. Bien, pues la mayoría... Sí, díganos. La mayoría de la clase alta dice que ha llevado evolucionar todo esto, creyéndonos que con ganar unos 50, 75 estamos a la élite, y no, y incluso tampoco esa gente logra entrar a la élite, porque una vez oí una charla de un profesional y otra persona, donde decía que el profesional tenía 3 doctorados y 6 maestrías, y estaba haciendo de menos a la otra persona, y la otra persona le dijo: puede que yo no tenga estudios, pero tengo 10 cuentas bancarias, y cada cuenta bancaria oscilan de 3 millones a 4 millones. No somos de la misma clase, pero aún así no estoy en la clase alta aún todavía. Entonces yo siento que hay una línea donde uno no puede pasar, como usted mismo estaba diciendo, que la familia Castillo, Novela y Botrán y otras familias que no dejan que tales personas entren a la élite de ellos, ¿no? Gracias. Sí, bien. Recuérdense que la clase, la élite, ¿verdad? No se va a definir porque seamos doctores, tengamos 3 doctorados, tengamos 10 maestrías. Eso no va a definir ser de la élite. Recordemos que se le llama, bueno, y no quiero decir que esto sea que así sea, ¿verdad? Esto es de algunos artículos que yo he leído y cuestiones de que se especulan dentro de la política y economía del país, ¿verdad? La élite como
mencionaba el compañero anterior, pues la élite son los dueños del país, ¿verdad? Gutiérrez, Castillo, y obviamente no vamos a entrar ahí ninguno, y ni porque tengamos 10,000 maestrías, porque no somos parte de ese linaje, ¿verdad? Perdón. Pues, sí. Ya la ven a solo quería opinar. Mire, yo estaba leyendo un artículo donde pues nos divide en la clase alta, la baja, sin embargo la media, la parte en media alta y media baja. Que creo que usted nos está indicando ahorita, que la media alta es donde están ya todos los que tienen como que doctorados, maestrías, y estamos la media, que en este caso pues somos, digamos, los estudiantes universitarios, que tenemos el rango del sueldo que usted nos indicaba, ¿verdad? Entonces, no sé si sabe bien, que donde dice que está la media alta, que nunca van a entrar, como usted dice, a la clase bien alta, donde están los Castillos, los Botán y todos ellos, y pues la clase media, donde estamos la mayoría, ¿verdad? Sí, recuérdense que como yo les decía, no importa que nosotros seamos licenciados, abogados, doctores, pero pónganle que yo sea abogada, pero no tenga ingresos, no tenga trabajo, entonces no voy a pertenecer ni siquiera a una clase media, ¿verdad? O sea, este estudio en cuanto a las clases sociales se refiere a los ingresos que gana cada persona, pero si yo tengo una maestría, un doctorado, pero me quedo sin trabajo, me despiden, pasa 1 o 2 años y no encuentro trabajo, mis ingresos van a estar a 0. Entonces, ¿qué podría hacer yo? No me voy a quedar sentada, o sea, me pongo, no sé, a vender algo, a poner algo de comida para poder obtener algún ingreso, y depende de mis ingresos va a ser entonces la clase pues en la que me voy a encontrar. Los profesionales en el estudio que acabamos de leer, que se realiza en este artículo, los sitúan en esta clase media, ¿verdad? Porque más o menos se considera que ese es el salario que va a ganar un profesional, ¿verdad? Por eso es que la ubican dentro de este rango, ya vimos acá que nos indica acá que es menos de 12,000 y más de 2,000 quetzales, ¿verdad? Según este estudio, como les digo, existen diversas opiniones, diversas teorías, también varios aportes en varios artículos de autores, ¿verdad? Y estos fueron los más importantes que a mí me gustaron para poder compartirles. ¿Alguien quería hablar por ahí? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Y buenas tardes, compañeros. Sabemos bien que Guatemala pues tiene bien marcada la cuestión de las clases sociales. Exacto. Y la verdad es que no había caído en cuenta, y sí, o sea, viendo todo lo de la pandemia, nos vamos a estar dando cuenta de que la clase pobre pues va a ir creciendo, ¿verdad? Correcto. Y otro fenómeno del que me he dado cuenta, también donde yo trabajo con una entidad del Estado, es que incluso los profesionales están teniendo pues el problema de la cuestión de los salarios también, porque ya ser profesional pues no es como un privilegio para entrar a cierta clase social, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Tengo compañeros profesionales que obviamente pues no están devengando lo que deberían devengar en cuanto al peso de su currículum, porque hay profesionales donde yo estoy trabajando que su salario es como de 5,000 quetzales, 6,000 quetzales. Entonces, el tener un título universitario pues no es que te asegure el pertenecer a una clase social. Exacto. Correcto. Sí, estoy bastante de acuerdo con usted, Ronald. Coincido con su opinión, pues todos podemos tener opiniones diferentes, y recordemos que estos artículos que encontré pues son más o menos en el año 2011 y 12, no he encontrado alguno más reciente, pero me imagino que pues obviamente todos ya hemos visto pues artículos en cuanto a la economía que ha decaído en cuanto a la pandemia en todos los países latinoamericanos, se ha marcado más, ¿verdad? Obviamente la clase pobre va a seguir creciendo, pues, e incluso en nuestra profesión la situación en la calle está muy complicada. Yo no sé ustedes si se enteraron o conocían
Hubo incluso un profesional de Escuintla conocido en la facultad que él se suicidó. Varias personas indicaron que fue en la mera crisis de la pandemia. No sé si sería tomar esa decisión por cuestiones económicas o si existirían otras cuestiones alternas, ¿verdad? Si no, pues es un ejemplo que yo les pongo, que pues con ser un profesional pues no va a determinar que usted tenga seguro un ingreso, ¿verdad? No va a depender. En mi caso, que yo tengo en quién creer en Dios, pues en las bendiciones que Dios le dé, pues si usted cree en el universo, en lo que usted crea, pues, o en los conectes, en lo que usted crea, pues va a ser dependiendo del ingreso que cada persona tenga. Incluso, pues puede haber alguna persona que no tenga un título universitario, pero es comerciante, tiene un buen negocio, tenía un buen capital, mandó a traer mascarillas, mandó a traer alcohol en gel, hizo una vendedera loca y generó y aumentó su capital. Entonces puede que su rango de clase media, clase alta puede haber cambiado en esta situación, ¿verdad? Pero como les digo, pues son artículos que se han realizado desde el punto de vista de la sociología, ¿verdad? En Guatemala en el año 2011 y 12, probablemente algunas cuestiones, pues obviamente ya han cambiado, y más con esta crisis económica que se acaba de propiciar con la pandemia, pues me imagino yo que también algunas cuestiones han de haber variado en las cuestiones de estadísticas, ¿verdad? Y del porcentaje de personas que pertenecemos a las diferentes clases sociales, ¿verdad? Y te hace una última observación, perdón. ¿Sí? Recordemos que, como dicen los economistas y todos los analistas de los aspectos financieros, la crisis es únicamente el cambiar el dinero de manos, ¿verdad? Así es. Es el fenómeno que siempre ocurre. Gracias. Gracias, Ronald. Bien, entonces acá con este tema culminamos el tema de la sociología. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de este tema? La presentación ya saben que se las voy a subir, si no es más tarde el fin de semana o antes del miércoles, y también les voy a publicar este artículo para que ustedes lo puedan leer y analizar, ¿verdad? Está algo interesante para que lo puedan leer. También les voy a publicar la actividad. Va a consistir en que ustedes tienen que realizar un ensayo y tienen que describir cómo ha variado la cultura y la sociedad guatemalteca desde la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha de hoy. ¿En qué ha variado la cultura? Ahí pues ustedes pueden indicar desde la firma de los acuerdos de paz qué ha cambiado. Yo les pongo un ejemplo que yo he notado bastante el cambio. El empoderamiento de la mujer en nuestra cultura ha variado desde los acuerdos de paz a la fecha. Es algo que ha cambiado muchísimo. Entonces es el ejemplo que yo les doy. Ustedes ponen ahí todos los aspectos en que ustedes han visto que han cambiado y van a ver para esto 2 videos, ¿sí? Estos 2 videos yo les voy a publicar los links y va a ser que se llama Acuerdos de Paz en Guatemala, que estos links nos los da el libro que estamos utilizando del doctor William López Morataya. Pero como algunos yo sé que no lo tienen en Word, yo les voy a publicar los links para que ustedes puedan ingresar. Y el otro es acerca de la identidad del guatemalteco, donde habla un poco de la cultura chapina. Sí, entonces estos 2 videos los tienen que pues ver ustedes, ¿verdad? Y ya también pueden leer este artículo que yo les puse acá también para apoyarse un poquito, y ya con eso ustedes realizan su ensayo mínimo de 20 líneas. No se vayan a pasar mucho, ¿verdad? No me pongan 1 o 2 páginas porque recuérdense que tengo que leer el de todos. Entonces, con 20 líneas que me pongan ahí las cuestiones que les acabo de indicar, cómo ha variado la cultura y la sociedad desde la firma de los acuerdos de paz a la fecha, es suficiente. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del tema de sociología, del examen o acerca de la actividad? Sí, licenciada, perdone. ¿Sí? Solo una pregunta, como de acá nos miramos pues hasta el examen, solo quería confirmar si en lo que entra en el examen es Derecho, Sociología y los principales precursores, ¿verdad?
Sí, únicamente acá les voy a poner, permítanme. Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, gracias. Bien, lo único que va a venir son las diapositivas que yo les he publicado hasta la fecha, digamos, de ayer. O sea, todo lo que yo les he publicado anteriormente es el examen, únicamente lo de las presentaciones. Desde la presentación del día de hoy, que es el tema de la sociedad, de la estructura de la sociedad y el orden jurídico, ese tema ya es del segundo parcial, todo lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Lo único que viene en el primer parcial es lo de el surgimiento y formación de la sociología como ciencia, que son estas dos presentaciones que yo les había subido. Las actividades también las dos actividades que tienen que entregar el día 28, ¿verdad? Ahí se recuerdan. Y también Derecho y Sociología. Y la de los principales precursores y fundadores de la sociología. Esas son las únicas presentaciones que vienen en el examen. Ya el tema de sociedad ya es para el segundo parcial. Doctora, buenas noches. Aquí le saluda Sergio Quiñones. Desgraciadamente, como usted se da cuenta, todavía estoy en la calle y me conecté muy tarde. Disculpe, ¿pudiera repetir las indicaciones que dio al inicio con respecto al examen? La escucho porque no las escuché. Disculpe, licenciada. Gracias. No se preocupe, Sergio. Únicamente les indicaba que se recordaran que tenían que subir las dos actividades que les había dejado. Si quieren, acá me voy a meter a mi cuenta de Classroom para que ustedes puedan ver aquí. Bien, entonces acá ya estoy en mi cuenta de Classroom y lo que viene es solamente acá la primera que les publiqué es surgimiento y formación de la sociología como ciencia, que son dos presentaciones. Esta es la primera que les publiqué el 24 de julio, la segunda la publiqué el 29 de julio, también se las mandé al WhatsApp. Luego está el tema de Derecho y Sociología, que la publiqué el 7 de agosto. La primera unidad, la actividad de la primera unidad que les publiqué también el 7 de agosto, se la tienen que entregar para el día 28, ¿verdad? Luego la presentación de precursores y fundadores de la sociología, que se publicó el 8 de agosto, y la actividad número 2, que fue la que se subió el 8 de agosto. Ahora, el complemento de la actividad 3 y esta actividad 3 que yo les acabo de decir, eso ya es para el segundo parcial y la van a tener que subir hasta el segundo parcial, ¿verdad? Ahorita solo se enfocan en la actividad 1 y 2 y en estos temas que les estaba indicando únicamente. El tema de sociedad ya es del segundo parcial. Sí, y únicamente los requisitos para el examen es únicamente que ustedes tengan solamente una cuenta en Classroom. Ahora, si ustedes quieren entregar las actividades o no entregarlas, eso es cuestión de cada uno. Tienen un punteo, yo estoy todavía considerando cuántos puntos. Van a ser de 5 a 10 puntos más o menos. Pero los trabajos se entregan el 28. Yo les voy a crear ahorita pues miren, la fecha límite para entregarlos va a ser el 28 a las 12 de la noche. Yo les voy a crear ya la otra semana el espacio y si lo tienen ya y lo quieren subir antes, pues lo suben antes, ¿verdad? Ahora la fecha límite para entregarlo va a ser el 28, ¿sí? Y pues no es un requisito para el examen. Si ustedes no lo entregan y se quieren examinar, pues solamente no van a tener los puntos, ¿verdad? ¿Sí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? Disculpen. Pues como va a ser de selección múltiple, voy a considerar dar más o menos 40 o 45 minutos. Gracias, licenciada. Bueno.
Este examen va a ser de selección múltiple únicamente, ¿verdad? Entonces, pues únicamente tienen que leer y seleccionar la pregunta, ahí va a estar la respuesta, entonces está bastante fácil, no es cuestión de que tengan que escribir un montón de cosas y que necesiten mucho tiempo, creo que 40 minutos hasta es demasiado, debería de ponerles menos, pero por cuestiones de considerar las conexiones de internet y eso, pues se dan más tiempo, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, ya tienen el horario, ya tienen la fecha, entonces se preparan, compren el internet que necesiten para que se eviten problemas ese día. Pues obviamente se les va a dar 40-45 minutos, el examen es súper sencillo, de selección múltiple. Ahora el segundo parcial sí ya va a ser diferente, va a ser de desarrollar pues temas o de desarrollar algunas preguntas, ya de hacer algún análisis, algún casito tal vez que de alguna noticia de la realidad nacional que ustedes pongan el punto de vista sociológico, por ahí va la cosa. Pero ahorita el primer parcial pues está sencillo, es de selección múltiple, no tiene mayor, solamente leer, se le pone A, B o C, usted considera que es A, B o C, la selecciona y se acabó. Sí, entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, licenciada, todo está claro, gracias. Bien, con cuidado, Sergio, con el teléfono ahí en la calle, ¿verdad? Entonces, Marvin iba a decir algo, ¿no? Sí, licenciada, con relación al semestre pasado hubo una confusión en una de las preguntas, no sé si se recuerda usted. No. Que fue sobre lo del semipresidencialismo que existe en Guatemala. Ajá. ¿Verdad? Entonces, para que en esta ocasión, si va a ser en base a lo que usted nos está dando, entonces no podríamos nosotros contestar de otra manera más que en base a lo que usted nos está entregando en las presentaciones. Sí, como les digo, pues el examen es en base a las presentaciones, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren que yo deje el punto abierto y se les ponga preguntas para que ustedes escriban lo que ustedes consideran, pues también se puede hacer de esa manera, no hay ningún problema, ¿verdad? Y recuérdense que también existe el tema de revisión, si ustedes no están de acuerdo porque consideran otro punto, ahí están la información en el reglamento, y si tienen alguna duda de alguna pregunta o cómo realizar la revisión, pueden leer el reglamento y ahí están las indicaciones, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bien, entonces así quedamos y nos vemos el día miércoles. El miércoles tenemos examen, licenciada, por eso le comentaba que creo que nos vemos hasta el examen. Pero fíjese que yo creo que los exámenes son en horario de clase, porque a mí no me avisaron en coordinación que sí tendríamos que dar clase. Solamente déjenme leerles aquí lo que me pusieron en el memorándum. Denme un segundo. De la ley del régimen penitenciario. Buenas tardes. Artículo 71. Bueno, ¿quién por favor? Sí, su examen es a las... Vamos a ver sección B, el 24 de agosto, que es... ¿Qué día? 24 es lunes. Será de un día. 26 es derechos humanos, que es miércoles, ¿verdad? Lo tienen a las 7 de la noche. Sí, entonces sí tendríamos que recibir la primera clase. Lo que puedo hacer para apoyarles es empezar la clase a las 5:30, porque yo consulté en coordinación y sí me dieron las instrucciones que sí tenía que dar clase, me dijeron que no podían suspenderse las clases. Pues esas fueron las instrucciones de coordinación, ¿verdad? Entonces, por más que yo quiera darles chance de no darles clase, pues es lo que me están ordenando y yo tengo que cumplir para evitarme algún problema, porque por ser condescendiente en algunas ocasiones, pues ustedes mismos se han quejado y
me han causado algún tipo de conflicto, ¿verdad? En coordinación, entonces mejor seguir las instrucciones como ellos me indican para evitarme algún problema, ¿verdad? Porque quizás algunos de ustedes van a estar contentos porque yo no doy clase ese día, pero puede haber algún malintencionado que se queje en coordinación y me cause algún problema, porque ya me pasó el semestre pasado. Entonces sí voy a dar clase a las pues para ayudarles un poquito podría empezar a las 5:30 para que ustedes ya les dé tiempo a tipo más o menos 6:10 para que ustedes estén ya libres y puedan ver de qué manera se conectan, ¿verdad? Es lo único que yo les podría apoyar porque según instrucciones pues sí me informaron que tenía que dar clases. Ahora, si me informan en coordinación y me dicen ellos, miren, no hay que dar clase, pues entonces obviamente yo les aviso en el chat o por medio de alguno de esos compañeros, de Richard o de alguno de esos compañeros que no va a haber clase, ¿verdad? Pero de todas formas yo voy a hacer la consulta otra vez el día de hoy, de que ustedes me preguntaron y yo les comento la respuesta que me dé la coordinadora del semestre.